Tal y como te había comentado en la sección anterior, vamos a hablar en esta nueva sección acerca de los parámetros de proyecto. Específicamente, vamos a ver que tenemos tres tipos de parámetros y son estos que vemos acá. Si nos vamos a la ficha gestionar, acá en gestionar, fíjate, vamos a tener estos tres tipos de parámetros. El primero de ellos es parámetros de proyecto y en esta lección vamos a tratar acerca de estos tipos de parámetros y nos dice la descripción de Revit que especifica parámetros que se pueden añadir a categorías de elementos de un proyecto y utilizar en tablas de planificación. Luego nos aclara que los parámetros de proyecto no se pueden compartir con otros proyectos o familias para crear parámetros compartidos. Y para crear parámetros compartidos, pues que usemos la herramienta que se llama justamente así, parámetros compartidos, y los vamos a estar viendo al final de esta sección. Aquí tenemos los ya mencionados parámetros compartidos, es la otra herramienta que nos brinda Revit, y tenemos los parámetros globales. Vamos a ver en las lecciones siguientes estos dos, y en esta lección, como te decía, nos vamos a encargar de los parámetros de proyecto. Y seguramente cuando te menciono parámetros de proyecto te traigo el recuerdo de cuando estábamos en la sección donde automatizamos el modelo de una nave industrial. Habíamos visto que queríamos que determinados elementos como por ejemplo las rejillas de Revit que no contaban con un parámetro previamente definido llamado comentarios, nosotros lo habíamos creado en ese proyecto y acá tenemos la lección donde hicimos el parámetro de proyecto en Revit desde Dynamo justamente para crear un parámetro, asociarlo a la categoría rejillas y darle determinado valor a ese parámetro que habíamos llamado comentarios. Esto recuerda que lo habíamos hecho, pero en esta lección del curso yo quiero volver a recordar cómo creábamos desde Dynamo un parámetro de proyecto y cómo le damos valor a ese parámetro. Esta va a ser una de las secciones más cortas que vamos a tener en el curso, pero no por eso quiere decir que no sea útil. Va a ser una sección muy útil. No vamos a tener ejercicios prácticos muy elaborados como los que habíamos venido haciendo anteriormente, pero te va a servir porque toda vez que trabajemos con información dentro de Revit, ya sabes que esa información está almacenada en los parámetros. Entonces es muy importante que demos continuidad a la lección anterior donde trabajábamos con parámetros de familia, parámetros tipo interno y parámetros que no eran de tipo interno, es decir, que nosotros podíamos crear dentro de una familia, y sigamos hablando de los otros tipos de parámetros que tenemos disponibles dentro de un proyecto. Entonces, vamos a ir manos a la obra sin dilatar mucho más. Acá tengo dibujado una rejilla, fíjate, solamente he dibujado una rejilla y lo que voy a hacer es que voy a crear en esta rejilla o para esta categoría de elementos que se llama rejillas, acá lo tienes, voy a crear un parámetro también como hicimos en las lecciones anteriores que se llame comentario y le voy a dar cierto valor. Lo único que voy a cambiar en esta lección es que voy a crear el parámetro para la rejilla, para la categoría rejillas y lo voy a crear también, he dado clic afuera para la categoría vistas. Acá tenemos todas las propiedades de esta vista y fíjate que tampoco tenemos un parámetro de ejemplar que se llame comentarios. Si entramos en los parámetros de tipo, tampoco tenemos un parámetro de tipo llamado comentarios. Entonces, esto lo vamos a hacer tanto para la categoría rejillas como para la categoría vistas. Primero vamos a hacerlo de forma manual. Vamos a hacerlo directamente en Revit y luego vamos a seguir la secuencia y vamos a buscar los nodos necesarios para que lo podamos hacer de forma automática desde un script en Dynamo. Para crear un parámetro de proyecto nos vamos a venir a esta herramienta que ya habíamos visto. Vamos a entrar en esta ventana. Acá tenemos un filtro que está contraído. Si desplegamos acá en esta flecha hacia abajo, nosotros podemos observar que nos permite filtrar por tipo de parámetro. Aquí podemos especificar si es un parámetro compartido, un parámetro de proyecto o si está dentro de los servicios de parámetros que brinda Autodesk. También tenemos
un filtro por disciplina, podemos filtrar si es climatización, si es común, eléctrico, energía, etcétera. Y tenemos un tercer filtro por el tipo de datos. Aquí tenemos varios tipos de datos. Esto lo hemos visto en lecciones anteriores también. Podemos hacer nuestro filtrado. Esto con el objetivo de buscar parámetros de proyecto en caso de que tengamos muchos parámetros, sea un proyecto que tenga demasiados parámetros y sea necesario o mucho más fácil hacer el filtrado para llegar mucho más rápido a la opción que deseamos encontrar. Acá podemos también definir si es un parámetro de tipo o si es un parámetro de ejemplar. Recuerda la diferencia entre cada uno de ellos. El parámetro de tipo afecta a todos los ejemplares que son del mismo tipo y el parámetro de ejemplar afecta solamente a aquellos ejemplares, como bien lo menciona la palabra, que estemos intentando o tratando de modificar. Entonces, sin más dilación, vamos a ir a crear en este botón un nuevo parámetro de proyecto. Acá se abre luego esta ventana y tenemos aquí seleccionado por defecto parámetros de proyecto. Nos dice que puede aparecer en tablas de planificación, pero no en etiquetas. Esto es importante. Si queremos que aparezca en etiquetas y tener un parámetro más completo, tendríamos que pasar a parámetros compartidos. Pero esto lo vamos a ver más adelante, como te había mencionado. Voy a crear el parámetro, le voy a dar un nombre. Este parámetro se va a llamar comentarios. Lo voy a dejar en disciplina común. El tipo de datos, aquí fíjate, no va a ser longitud porque yo quiero que tenga texto. Entonces voy a abrir y voy a seleccionar texto como tipo de dato. Que se agrupe también, esto es importante, donde lo estamos agrupando. Yo lo voy a agrupar también en texto, pero podemos elegir cualquier otro tipo de agrupación, como por ejemplo general. Para no confundir con tipo de datos y agrupación, yo voy a elegir entonces general para agrupar este parámetro. Comentarios lo voy a agrupar en un grupo que se llama general. Entonces, acá en esta otra lista que tenemos por acá, tenemos todas las categorías y nosotros podemos entonces especificar a cuáles, a una o más de una categoría, queremos que este parámetro aparezca. Habíamos dicho que lo queremos en rejillas y también en vistas. Entonces vamos a ir hasta la R. Acá tenemos rejillas, vamos a seleccionarla y vamos a ir hasta vistas y vamos a seleccionarlas. Estas son las dos categorías al a las cuales yo quiero que pertenezca el parámetro de proyecto comentarios. Si quisiera más, si quisiera menos, pues acá lo puedo elegir. Acá tenemos también una lista de filtros. Yo solamente tengo marcado eléctrico, pero tú puedes marcar varias disciplinas y van a aparecer más o menos categorías en la lista en función de las disciplinas que tengas acá seleccionadas. Entonces, voy a aceptar y ya tengo acá mi parámetro comentarios. Voy a aceptar y voy a seleccionar, por ejemplo, las rejillas y acá veo que tengo este parámetro que se llama comentarios. Si le quiero dar un valor, lo puedo hacer de forma manual y le puedo decir, por ejemplo, comentario rejilla. Como es un parámetro de ejemplar, solamente estoy afectando este ejemplar. ¿Qué quiero decirte con esto? Esto ya lo conoces, ya lo dominas. Pero si yo hiciera una nueva rejilla, por ejemplo, por acá, y la selecciono, vamos a ver que tengo el parámetro comentarios porque lo asigné a la categoría rejillas. Ahora todas las rejillas de este proyecto van a tener habilitado ese parámetro llamado comentarios, pero no vamos a tener el mismo valor que tengamos acá, excepto si nosotros la seleccionamos y ponemos el valor. Aquí pudiéramos tener otro valor. Entonces tenemos una rejilla con un valor en el parámetro comentario y otra rejilla con un valor diferente en el mismo parámetro. Eso lo logramos porque comentarios lo asignamos a un parámetro de ejemplar. Si lo hubiéramos asignado a un parámetro de tipo, entonces todas las rejillas de este tipo, que en este caso son rejillas burbuja 6.5 milímetros, este es el tipo, iban a estar viéndose afectadas por ese parámetro y van a tener el mismo valor.
Voy a borrar esta segunda y solamente me voy a quedar con esta rejilla por acá. Ya te mostré cómo podemos hacer de forma manual un parámetro de proyecto y cómo podemos también asignar un valor de forma manual. Recuerda que lo habíamos asignado a la categoría rejillas y también a la categoría vistas. Entonces, si yo no selecciono nada, ningún elemento, las propiedades de Revit me van a mostrar las propiedades de la vista que tengo activa, es decir, la vista de nivel 1. Si yo bajo un poco acá, voy a ver que en general, en el grupo general, tengo el parámetros comentarios también disponible para poder asignar cualquier valor de manera manual, pero en este caso para las vistas. Entonces yo puedo poner acá comentarios, vistas. Si me fuera a otra vista, por ejemplo, a la vista de nivel 2, voy a ver que tengo disponible el parámetro comentarios, pero tengo la posibilidad, como es un parámetro configurado como ejemplar, de poner otro valor exactamente igual como te mostré en el caso de las rejillas. Entonces, vamos a dejar esta lección hasta aquí y en la lección siguiente vamos a hacer esto mismo, vamos a crear un parámetro de proyecto y vamos a asignar valores a ese parámetro en determinados elementos. Vamos a tomar, así como estamos haciendo, una rejilla y la vista y vamos a asignar valores a cada uno de ellos en su parámetro comentarios, pero lo vamos a hacer desde Dynamo. Te espero en la siguiente lección.